Y muy buenas, amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, de su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional, de nuestra RCN, la Radio de Colombia. Estamos en otra cita más aquí compartiendo con ustedes, hablando de los temas, de los misterios, de los enigmas, de los hechos increíbles que ocurren en este mundo y que nos llaman mucho la atención, pero que a veces se sale de nuestra comprensión y de nuestra razón humana, de la lógica humana. Hay muchas cosas que ocurren y que inciden directamente en nuestra vida, no solo en Colombia, sino en todos los rincones del mundo y que desconocemos. El tema de hoy les va a causar muchos interrogantes. Vamos a hablar de esa bella isla del encanto como es Cuba y de un tema que no pensé, personalmente no pensé que se pudiera hablar de la forma que lo trata la autora que está con nosotros, nuestra invitada, y yo sé que se van a llevar una grata sorpresa. Antes que todo, invitarlos para que se suscriban, para que nos visiten en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio. Ahí están todos los episodios que hemos podido realizar y también algo importante es para que ustedes tengan recursos y la posibilidad de comunicarse a través de sus comentarios y de compartir estos materiales con sus amigos. Así que gracias por estar con nosotros en esta noche más y vamos a dar inicio. Nuestra invitada, como dije, está en la bella isla de Cuba. Ella es periodista independiente. Su nombre Camila Acosta y ha publicado un libro, una investigación en los últimos días que se titula Del Templo al Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana. Qué tema más interesante. Por eso quiero saludarla. Camila, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola, gracias Diego por la invitación acá, por este espacio. Camila, para los oyentes, las personas que nos están viendo y escuchando, ¿usted en dónde está? ¿En qué parte de Cuba? Yo estoy en La Habana, actualmente resido acá. Nacida en La Habana y reside allí en La Habana, No, ¿no? no, yo nací en Isla de Pinos, aunque bueno, después le cambiaron el nombre, se llama actualmente Isla de la Juventud, pero nos seguimos llamando Pineros, el gentilicio que que utilizan con nosotros es de Pineros. Pero vivo hace ya casi 15 años acá en La Habana. Ok, perfecto. O sea, vamos a hablar con la pinera Camila Costa esta Sí. noche aquí en Pandemia Misterio. Camila, usted ha tratado un tema, nosotros hemos desarrollado en varios episodios aquí en nuestro programa sobre las sociedades secretas y sobre cómo, por ejemplo, la masonería, que aunque no se consideran en la actualidad una sociedad secreta, sino dicen que son muy reservados, pero lo cierto es que Discreto, sí. discretos, sí, pero lo cierto es que están mimetizados desde siempre en las altas esferas del poder en muchos lugares del mundo. Recordemos que la masonería estuvo en momentos neurálgicos de la historia, como por ejemplo la Revolución Francesa, o estuvieron en las campañas de independencia aquí en América. Hay mucha información y prácticamente es ya una realidad que se conoce que, por ejemplo, Simón Bolívar estuvo muy metido en logias masónicas. Usted ha venido investigando este tema y, y su relación con la actualidad en Cuba, en su isla, en su país. ¿Por dónde quisiera empezar esta conversación, Camila? Bueno, este es un libro que abarca los más de 200 años de evolución de la masonería en Cuba. Es un proyecto bastante ambicioso. En el caso cubano, las teorías conspirativas no han sido tan así sucedido en otros países. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso cubano, que una cosa es la cuestión personal, es decir, de cada masón, la labor que puede desarrollar un masón en momentos determinados, y otra cosa es la labor de la institución masónica. En el caso cubano, por ejemplo,
luchas independentistas de 1868, la primera guerra de independencia de Cuba, sí se gestó en logias masónicas, pero en logias masónicas denominadas irregulares. No sé si dominan esta terminología. Hay una regularidad masónica que son las reconocidas que vienen de la vertiente, sobre todo de la Gran Logia inglesa, y hay una masonería considerada irregular. Las guerras de independencia se gestaron en logias masónicas irregulares. Las principales figuras de este momento eran masones. Está Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de la República de Cuba en armas, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, es decir, en logias masónicas estas personas, que eran casi todos ricos terratenientes de la zona oriental de Cuba, pues empezaron a conspirar para precisamente gestar la guerra de independencia. Y después, por supuesto, también José Martí. Pero en este momento existía la Gran Logia Regular en Cuba y ellos no se involucraron de manera directa con esta guerra independentista, aunque sí sufrieron la misma persecución que sufrieron todos los masones porque los vieron involucrados en esta gesta independentista. Claro. Y ya después, Camila, por ejemplo, sí. solo una precisión que ya tú lo mencionaste al comienzo. Cuando hablas de una logia irregular, es que no proviene de la vertiente de la logia de Londres. Hay unos parámetros establecidos, creo que fue en 1929, que determinan la regularidad de una logia. Por ejemplo, una logia tiene que haber sido fundada por una gran logia regular reconocida internacionalmente. Las que vienen de la corriente, por ejemplo, las que son consideradas grandes orientes, que vienen sobre todo de la vertiente francesa, son las que son consideradas irregulares. Hay un gran debate internacional, por ejemplo, la masonería femenina, que existen logias de masonería femenina y logias mixtas, estas son consideradas masonería irregular. Claro, Es decir, que no están ajustadas a estos parámetros reconocidos internacionalmente, que tienen que ser además hombres libres y de buenas costumbres. Son una serie de parámetros que yo cito en algún momento también y analizo un poco el tema de la regularidad y irregularidad. claro. Tú estás hablando de, el título de tu libro es Del templo al temple, silencios y escándalos de la masonería cubana. Hay que decir que muchos investigadores serios que han estado dentro de la masonería y han estudiado esta organización dicen que ellos son los herederos de los templarios, ¿no? Y que de este saber que proviene desde hace muchos siglos de la Edad Media y que ha venido transmitiéndose de generación en generación y que se ha venido camuflando en muchos momentos de la historia en estamentos de poder muy fuertes, muy grandes en los países, tanto así que han incidido en los cambios profundos de varias sociedades. Camila, la interrumpí. Adelante, por favor. No, a ver, hay varias teorías del surgimiento de la masonería. Yo empiezo esta investigación analizando un poco esto para que las personas vayan entrando en el tema, para que vayan viendo cuáles son los términos que se van a manejar. Eh, Hay teorías, por ejemplo, de que viene de los obreros que construían, los albañiles que construían las catedrales. Hay otras teorías que vienen, por ejemplo, de que fue fundado entre la intelectualidad y que se apropiaron un poco de esa simbología de los obreros que construían las catedrales. Hay otra teoría que dice que fue que los obreros de constructores, albañiles de esas catedrales fueron aceptando en un momento determinado a figuras que no tenían que ver con ese tipo de obras y que llegó el momento en que ellos se apropiaron entonces de todo lo que era la masonería, pero bueno, son varias teorías. Yo consulté un texto de un historiador inglés que analiza todo esto y bueno, lo cito ahí, pero como no era mi objetivo como tal de velar, investigar aún más, porque son debates que todavía están Claro. desarrollándose entre los más importantes investigadores de nivel mundial. Yo lo que me centro básicamente en cuál ha sido el papel de la masonería en Cuba, desde que llegó a Cuba, desde que se fundó la primera logia en Cuba en 1804 hasta la actualidad. ¿Cuál ha sido el aporte de los masones a la cultura, a la historia, a las tradiciones? Porque no hay
yo creo que prácticamente ningún suceso relevante en la historia de Cuba en el que no hayan estado involucrados. Yo te citaba, por ejemplo, las guerras independentistas, además de que, por ejemplo, el escudo nacional cubano, la bandera y el himno nacional fueron ideados también por masones. Claro. Camila, además de eso que nos has contado de la presencia masónica en todo el proceso desde la independencia hasta nuestros días en Cuba, ¿cuál ha sido el aporte? ¿Ha sido positivo, ha sido negativo de la masonería en Cuba? Yo creo que ha sido muy positivo, sobre todo el aporte de los masones a nivel individual. eh, por eso el libro se llama Del templo al templo, es decir, del templo masónico al temple, a la idiosincrasia, a las tradiciones, a la personalidad de cada individuo, por todos los aportes que precisamente algunos, te citaba y algunos que los masones y la masonería también como institución dieron a la historia de Cuba. Yo todo esto lo analizo. Ahora, otra cosa fue lo que sucedió a partir de 1959, cuando llega al poder la dictadura de Fidel Castro, Sí, que la masonería para ese entonces tenía un gran prestigio internacional. Había ya prácticamente una logia masónica en cada localidad del país, casi 30.000 miembros. Eh, y bueno, Fidel Castro pues inició toda una persecución contra los masones. Hubo algunos fusilados, masones presos políticos, y todo esto yo de alguna manera lo voy revelando, además de toda la penetración que tuvo la masonería como institución de agentes de la seguridad del Estado, que llegó al punto de que a principios de los años 2000 hubo un gran maestro que después se reveló que fue agente de la seguridad del Estado cubano y que utilizó la masonería con fines de inteligencia para penetrar, por ejemplo, logias de exiliados cubanos en Miami que son abiertamente contrarios al régimen cubano. claro. Entonces, desde el comienzo de la revolución liderada por Fidel Castro y todos estos años de revolución de los años 50 para acá, la masonería no ha coqueteado ni ha estado muy de cerca con esos principios de revolucionarios. Eh, O la masonería, o en algún sí, momento sí. a ver, es complejo a veces entender. Antes, en la revolución que llevó a cabo Fidel Castro, todas estas luchas clandestinas, los masones sí tuvieron un papel clave. En la Gran Logia, por ejemplo, se escondieron armamentos, personas que eran perseguidas por la policía política, se apoyaba con suministros la lucha del movimiento 26 de julio. De hecho, en 1959, en febrero, si mal no recuerdo, el movimiento 26 de julio entregó un reconocimiento al gran maestro en ese entonces, Carlos Manuel Piñeiro y de Cuero, por todo el apoyo que habían recibido de la Gran Logia de Cuba. Ahora, después fue que vinieron digamos, los desencuentros cuando los masones cubanos se empezaron a dar cuenta de que por lo que ellos habían luchado, que era contra una dictadura, por la restitución de la Constitución de 1940, por la libertad de los cubanos, pues estaba llevándose hacia una nueva dictadura de corte comunista, socialista, como se le quiera llamar. Y entonces fundaron lo que se llamó el movimiento masónico clandestino dirigido por este mismo gran maestro, que llegaron a planificar incluso un atentado contra Fidel Castro. En 1962, por ejemplo, se le hizo un registro a otro gran maestro en su vivienda, eh, Jorge Luis Cuervo Calvo, y se le encontraron armamentos. Debido a toda la tensión que podía crear esto a nivel internacional, pues a este gran maestro lo que se le hizo fue, en lugar de llevarlo preso, pues montarlo en un avión y obligarlo al exilio. Muchísimos masones empezaron a conspirar en este momento y después lo que vino fue, bueno, todo un acoso, hostigamiento. A la Gran Logia de Cuba se le confiscaron libros, insignias, se le confiscaron varios pisos que persiste hasta la actualidad. Creo que la mitad del edificio, un edificio hermosísimo en las principales avenidas acá de La Habana, hay varios pisos que fueron ocupados por el régimen cubano, y además de esto inició toda una penetración de la seguridad del Estado. Eh, yo hago relatos incluso de que llegó un momento en que eran tan estigmatizados los masones
que a los masones, a las logias, se va vestido de traje. Entonces ellos se ponían el traje ya cuando llegaban a la logia, porque el traje se empezó a considerar un hábito burgués. Hasta esos ridículos llegó el estigma contra la masonería, que incluyó otras instituciones como la Iglesia Católica, por ejemplo. También muchas personas ya comenzaron o a dejar de asistir a las logias. Otra cosa que afectó fue el exilio, por supuesto, o practicaban la masonería de manera secreta, porque eso podía afectar, por ejemplo, el acceso a determinados estudios universitarios o el acceso a determinados trabajos. Aquí habían unas planillas que las personas debían llenar, se hacían investigaciones, y en dependencia de si tú eras, por ejemplo, católico, cristiano, o militabas en alguna de estas organizaciones fraternales como la masonería, pues no podías estudiar ciertas carreras o no podías tener ciertos cargos o estar en determinados centros de trabajo. Claro, increíble. Es decir, que no se podía transitar con un traje formal o un frac por las calles, en este caso de La Habana, porque era muestra de que o lo podrían a uno considerar masón y meter preso. Porque era un hábito burgués, era el estigma que se comenzó a crear. Además, varias logias fueron cerradas por los militares cubanos por ser consideradas focos contrarrevolucionarios. Y esas logias, edificios fueron confiscados a estos masones. Increíble. Estamos conversando en esta noche en Pandemia Misterio con la periodista Camila Acosta. Ella se encuentra en La Habana, en Cuba, en la Isla del Encanto, en la que le han cantado tantas artistas, entre ellos hay una canción que nos gusta mucho, Camila, de Celia Cruz, que se llama Nostalgia de Palmeras, y es un lamento, un canto recordando a su amada Cuba, a esa isla de la cual no pudo regresar, y ella murió con ese dolor de no poder volver a pisar la isla de Cuba. Camila, bueno, los invito para que nos sigan, para que busquen el canal Pandemia Misterio en YouTube y sigan esta conversación. Además de como nos escuchan en nuestra emisora en las frecuencias de RCN, nos pueden ver también en el canal de YouTube Pandemia Misterio. Camila, ¿cuál ha sido, usted tocó ese punto en su investigación, cuál ha sido el papel de la mujer en la masonería en Cuba? Bueno, esta es otra parte de la gran investigación que hago. En todo el mundo, desde el propio surgimiento de la masonería, fue algo que generó polémica, es la posibilidad o no de que las mujeres integraran las logias masónicas o que fundaran logias femeninas. Ya mencionaba que estas son consideradas irregulares, pero en Cuba ocurrió algo peculiar, y es que los masones cubanos supieron o buscaron una alternativa para resolver esta disyuntiva. Y en 1936 fundaron una orden que se llama Hijas de la Acacia, o se conoce como acacismo, que es la rama femenina de la masonería. De esta manera, como te decía, resolvieron esta polémica al aunar a las mujeres bajo principios masónicos, pero que funcionen con sus propias liturgias, perdón, usan los mismos templos de los masones, pero en horarios diferentes, sean hermanos entre ellos, pero trabajan de manera independiente. Esto hubo un momento cuando se fundó que Gabriel García Galán decía que esto de alguna manera pretendía ir creando las bases para en un momento determinado cuando se permitiera que las mujeres integraran la masonería. Pero lo que ha sucedido tras más de 80 años de funcionamiento es que en Cuba el tema de la masonería femenina casi no se ha vuelto a debatir. Las hijas de la casa han llegado a sentir sentido propio por su institución, a identificarse con esta orden. Hace unos años sí se fundó masonería, se fundaron dos logias de masonería femenina auspiciadas por la Gran Logia Femenina de Chile, pero con el tiempo dejó de funcionar porque no tenían templos, no tenían recursos. Yo entrevisté a una de esas masonas y pretendían volver a retomar ese proyecto, pero hasta el momento no han podido hacerlo. ¿Cuál es la realidad, el presente de la masonería en la isla? Eh,
Me imagino que tienen que ser también muy clandestinos. ¿O cómo es? Por ejemplo, en Colombia, y hago un paréntesis, es muy común ver pues las sedes de la masonería, de las logias masónicas. Ellos han sido fundadores también de universidades aquí en Colombia, partidos políticos. Y bueno, y ahí se han venido moviendo y hasta nuestros días perduran y ya no son tan ocultos como antes. Pero en la isla, en este momento, ¿cuál es la realidad de los masones? Bueno, hasta 1959 se evidenció toda esta fuerza. Existía una universidad masónica también, existían varios proyectos sociales como un asilo nacional masónico, el zapato escolar, el trabajo masónico, hacía muchas obras de este corte de caridad, pero después de eso fue trunchado este camino y fundaron incluso una asociación de jóvenes Esperanza de la Fraternidad, es decir, para preparar a la juventud masónica. Esto también es algo único, es decir, jóvenes de 14 a 21 años que integran. Eso se perdió en los 60, pero fue retomado hace unos años. Eh, Te decía de toda esta persecución que sufrió la masonería en los años 60, 70, 80, hacia la década de los 90 esto empezó a cambiar un poco. Hoy en día, bueno, la masonería con toda esta persecución se acostumbró a vivir en el ostracismo, casi que silenciada. Hace unos años para acá están con mucho esfuerzo, con el apoyo de masones que han ido al exilio, que hacen donaciones, están tratando de recuperar espacios, pero no es con los bríos que tuvieron antes de 1959. De todas las obras sociales que tenían, solamente, bueno, prácticamente mantienen el asilo nacional masónico acá en La Habana, pero también es compartido con el Estado cubano. Eh, las logias de manera independiente hacen algunos donativos, pero es que la masonería en sentido general apenas tiene recursos, Mm. está sobreviviendo porque no los dejan tener negocios, por ejemplo, eh, adquirir recursos por alquilando espacios en las logias, como sí sucedía antes de 1959. Este tipo de negocios, no con fines de lucro, sino para poder sostener los templos se están cayendo. El edificio nacional masónico de la Gran Logia de Cuba, también se ve que el nivel constructivo, después de más de 60, 70 años de construcción, es deplorable. Entonces, todo esto afecta grandemente el estatus o las condiciones en las que sobrevive la masonería cubana. Camila, ¿por qué, por qué usted terminó haciendo esta investigación? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué ocurrió en su vida para llegar a involucrarse en este tema? Yo simplemente decía, cada vez que pasaba por el edificio de la Gran Logia de Cuba, que decía que es una de las principales avenidas en La Habana, siempre me llamaba la atención eh, qué era la masonería y bueno, cuando me enfrenté a tener que hacer una tesis, dije, ¿por qué no? Déjame involucrarme en esto. Enseguida me apasionó muchísimo, me interesó muchísimo lo que es la historia de la masonería cubana, ver todos los masones que aportaron tanto a la historia, a la identidad, a las tradiciones de los cubanos y además me di cuenta de que, además, disculpa, además me di cuenta de que independientemente de todo esto, había un gran desconocimiento sobre lo que representaba la masonería cubana, que había sido una institución silenciada, opacada por el régimen cubano y pues me propuse recuperar toda esta historia y a medida que me iba adentrando en este tema, pues iban apareciendo muchas otras cosas inéditas y es lo que traté de recuperar en este libro, que yo creo que va a ser un libro de consulta importante para los masones. No se había escrito nada, yo creo, de la historia de la masonería en los últimos 60 años, a no ser de Eduardo Torres Cuevas, que es un historiador de acá afiliado al régimen cubano, pero Torres Cuevas tuvo un especial cuidado de no eh, pasarse de lo sucedido después de 1959, de todas estas revelaciones que yo hago, apenas me hijas de la acacia, por ejemplo, las del sismo. Entonces yo, tomando en cuenta todos estos temas inéditos y la necesidad tan grande de ir recuperando poco a poco toda esta historia patria tan importante, pues me adentré en esto y acá está el resultado. Claro, Camila,
¿esta investigación no le ha acarreado algún problema? Usted es periodista independiente, usted sabe lo difícil que es hacer periodismo en este momento en la isla y en otros países de América Latina, y más cuando uno es crítico con el gobierno de turno. Usted es hija de la revolución, porque usted nació y la revolución ya existía y sigue en su edad, en su corta edad, y sigue la revolución en firme y no sabemos cuándo va a haber un cambio. Pero esto le ha traído algún inconveniente, le han dicho algo. Bueno, hasta este momento no, es un libro que se ha publicado recientemente, pero sé que va a ser censurado porque por mi trabajo como periodista independiente yo soy perseguida política. Tengo constantemente a los órganos represivos cubanos detrás de mí en el hostigamiento y demás. Yo fui detenida el año pasado por las protestas del 11 de julio, estuve bajo un proceso investigativo, 10 meses en reclusión domiciliaria y por eso sé que va a ser un libro censurado. Pero los mismos masones ya están adquiriéndolo, ya poco a poco va a ir entrando en Cuba, eso es algo que no van a poder evitar, la censura. Y las consecuencias que pueden pasar, bueno, por decir la verdad, que los asumiré orgullosamente. Es parte del trabajo que tenemos como periodistas el ir revelando todas estas informaciones pese a las consecuencias que puedan recaer sobre nosotros. Increíble. Camila, cuando usted dice que órganos de control, los órganos de control del Estado están muy encima de usted, es decir, que pueden llegar en cualquier momento a su casa y revisar o la citan en algunos Sí. lugares. ¿Cómo ha sido esa situación? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Sí, de hecho, a mí me detuvieron el 12 de julio del pasado año por reportar las protestas del 11 de julio acá en La Habana, las mayores protestas en contra del régimen en la historia de Cuba, yo creo. Y ese mismo día hicieron un registro en mi casa y me quitaron todos mis equipos de trabajo, el laptop, teléfono, memoria flash, agendas, libros, todo lo que ellos pudieran considerar subversiva o que me sirviera para mi trabajo. Y en los 3 años, más de 3 años que llevo haciendo periodismo independiente en Cuba, pues he sido interrogada, secuestrada en la vía pública, incluso en una ocasión me desnudaron en una estación policial para revisarme todo el cuerpo. Me han mantenido en celdas en varias estaciones policiales, han amenazado incluso a mi familia, me han desalojado de vivienda en momentos en que no tenía vivienda propia y tenía que estar rentada. Bueno, además, estoy regulada, es decir, no me permiten salir de Cuba hace más de 3 años. Mm. Por eso precisamente no he podido presentar el libro en la Feria del Libro de Miami. Claro, es decir, que la presentación se hizo virtual. Sí, así es. Camila, esa pregunta es muy personal porque uno es ser humano y uno se pone a veces en los zapatos del otro, pero no puede dimensionar lo que una persona puede sentir viviendo en un régimen con tanta represión. ¿De dónde saca uno fuerzas o el combustible de seguir adelante con tantos problemas, con tantas dificultades que se le presentan a uno en el día a día y algo que duele mucho, porque no es solo Camila Costa la que está sufriendo, sino es toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, su círculo familiar cercano son los que más sufren también a veces, o los que reprimen para que uno vea lo que le puede llegar a suceder. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo saca uno fuerzas para seguir adelante? Bueno, saco fuerza de saber la enorme responsabilidad que tengo, de saber que tengo que seguir haciendo algo porque es importante la labor que desarrollamos los periodistas independientes informando dentro de Cuba, por eso precisamente somos puntos claves para la seguridad del Estado cubano. Independientemente de todo esto, mi familia, mi pareja es un sostén muy importante, me apoyan mucho. Además, los medios para los que trabajo, y otros medios de prensa, además, organizaciones, gobiernos que en momentos determinados han estado ahí, por ejemplo, cuando estuve detenida 4 días por reportar el 11 de julio, intervino directamente el gobierno español. Yo trabajo además con el diario ABC de España. Ujú. Entonces, todo esto de alguna manera nos respalda, por lo menos a mí en este trabajo, y trato de resistir, pero sé que en cualquier momento
me puede suceder como le ha sucedido a otros colegas, que puedo ser enviado a prisión, o simplemente me montan en un avión sin pasaje de retorno. Claro, Camila, ya para cerrar este paréntesis de la realidad cubana, cuando Cuba pues empezó con la revolución y tienen el poder absoluto, es muy difícil hacer oposición, es más, porque la oposición prácticamente la destruyeron, no existe. Pero en los últimos años, personas como usted, muy jóvenes, se han venido movilizando y gracias a la globalización en el tema de la Internet, la interconexión, pues el mundo ya está al alcance de un clic. Entonces ya muchos jóvenes no nacen o no viven con el adoctrinamiento del Estado, sino ya saben lo que hay más allá de sus fronteras. Hay un despertar y un despertar muy fuerte, en especial de los jóvenes. Esto poco a poco va a ir creciendo. ¿Será que esto va a ser el principio del fin de un cambio real para Cuba? Yo creo que sí, pero en este entramado hay otros puntos clave y entra el papel que pueda tener, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, eh, las sanciones que puedan pesar sobre el régimen cubano. Y bueno, ahora mismo lo que estamos es en camino a lo que en Cuba llamamos un cambio fraude o la modernización de un Estado mafioso. Es como decía, la oposición en Cuba prácticamente está diezmada por toda la represión, más de 1.000 presos políticos, entre ellos varios líderes de la oposición de los últimos años. Y en medio de todo esto, cuando uno pensaría que estamos en la mayor ola represiva de los últimos, digamos, 30 años, los gobiernos como el de Estados Unidos ejercerían mayor presión sobre Cuba y estamos viendo todo lo contrario. La administración Biden está, digamos que en un deshielo 2.0, flexibilizando sanciones y bueno, para algunos opositores y periodistas esto es realmente vergonzoso y nos quita un poco las esperanzas de que esto pueda cambiar a corto plazo. Lo que sí yo veo que estamos avanzando hacia lo que algunos denominan cambio fraude o modernización del Estado mafioso al estilo de lo que sucedió en Rusia tras la caída del campo socialista, que al final los oligarcas se adueñaron del país y realmente hoy en día no es una democracia en el mayor sentido en el Mm, mejor sentido de la palabra, ¿no? claro. Camila, dentro de la investigación del libro de la masonería en Cuba, ¿qué fue lo que más le impactó, le llamó la atención, ya revisando todo toda esa investigación que ha hecho usted? ¿Qué ha sido lo que más le ha impactado? Me impactó sobre todo la investigación que hice de los últimos 70 años, es decir, ver cómo independientemente de toda la represión, los masones, por ejemplo, que cumplían presidio político como plantados, que se conocen los presos políticos cubanos plantados como aquellos que se negaron a aceptar los planes de reeducación, los trabajos forzados en la década de los 60, Que 70. hicieron parte en un principio de la revolución con Fidel y después Sí, se dieron después cuenta. se viraron cuando se dieron cuenta de que Fidel los había traicionado. Ujú. Y ver a estas personas, incluso dentro de las prisiones, en todo ese calvario que estaban sufriendo, fueron capaces de organizarse también, de extender la fraternidad, la solidaridad entre ellos y ver también que pese a toda la represión de los últimos años, todavía hay masones que son dignos de mencionar, masones que han, con su actitud individual, han tratado de resistir y de mantener vivo el espíritu de libertad de la masonería. Son algunas de las historias que yo menciono en el libro, tratando un poco de recordarle a todos esos masones cuál es la enorme responsabilidad que tienen, porque es imposible promover la libertad y vivir en una dictadura sin hacer nada, quedándote en silencio ante todos los patrones represivos, ante toda la persecución contra los cubanos, ante toda la represión. Yo creo que eso es una de las cosas que pretendo con este libro, recordarle a esos masones, a los cubanos, de dónde vienen, cuál es el legado, la herencia que tienen libertaria
y que de alguna manera mover esas conciencias para que entiendan la responsabilidad que tienen con ese legado en las actuales circunstancias de Cuba. Claro. Camila, ¿cómo se va a distribuir el libro? Las personas, no sé, estamos hablando de Miami, que va a ser un punto pues importante allí. En la Feria del Libro se distribuyó físico o cómo piensan que va a llegar a otros rincones del planeta. Sí, pero se distribuyeron muy pocos ejemplares. Básicamente el libro está disponible en Amazon. Ujú. Está en a tres precios. Está la versión digital, está en tapa blanda y tapa dura. Ahí las personas lo pueden encargar y les llega relativamente en un corto plazo. Sí, o si uno lo compra uno, pues en la versión Kindle, que es la digital, pues lo tiene uno inmediatamente después de pedirlo. Entonces, el título del libro, para que las personas que nos están viendo y escuchando y quieran echarle una mirada a este texto, esta investigación maravillosa que hizo nuestra periodista invitada, periodista Camila Costa, se llama Del Templo al Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana. Autora Camila Acosta. Entonces, Camila, si uno está en Francia, si uno está en Italia, si uno está en China, fácilmente por Amazon consigue uno el libro, ¿no? Sí, sí, ya de hecho hay algunas personas que me han escrito de España, de Alemania, en Francia también, que lo han adquirido. Muy bien. Camila, ¿con qué le gustaría terminar esta conversación? Pues nada, invitándolos, yo sé que este es un tema que quizás pudiera interesar a los cubanos, pero que tiene muchísima implicación regional, que constituye un libro también de alguna manera de denuncia al régimen cubano, para que todos en el mundo entiendan cómo es que trabaja la seguridad del Estado cubano, toda la represión, todos los crímenes que ha cometido, que se reflejan también en este libro. Y pues nada, que espero que contribuya a rescatar esa historia de nuestra nación y a denunciar una vez más el régimen cubano, que constituye la punta de lanza de la mayoría de las dictaduras que sufrimos hoy en nuestro continente. Así es. Y este libro pues da respuesta a esta investigación, da respuesta y aportes a cómo ha sido el proceso y toda la historia de Cuba. Recordemos que la masonería jugó un papel importante en esa lucha contra el régimen de Fulgencio Batista antes de que llegara la revolución de Fidel. Es decir, como nos dice Camila, cuando estaba Fulgencio Batista, pues la masonería vio con buenos ojos ese cambio de gobierno que proponía Fidel y luego de que llega Fidel al poder, también son perseguidos hasta nuestros días. Y entonces han vivido ahí, pero no se han desaparecido totalmente, continúan allí. Y en la actualidad, pues, en el gobierno de Miguel Díaz Canel, sigue la persecución y la represión en torno a la masonería. Sin embargo, ellos siguen ahí y la evidencia de esto, pues, es ese libro, este libro maravilloso de Camila Acosta. Camila Acosta, nuestra invitada de esta noche. Les agradezco haber estado con nosotros en Pandemia Misterio en YouTube. Pandemia Misterio en YouTube, búsquenos porque así podemos, las personas que están fuera de Colombia, nos pueden sintonizar y escuchar también sobre esta sección que se llama Pandemia Misterio. Camila, pues un placer, le agradezco inmensamente estos minutos, esta conversación y vamos a buscar el libro para tener el placer de leerlo y de conocer parte de la historia desde esa óptica suya tan interesante de la historia cubana. Camila, muchas gracias. No, gracias a ti y a todas las personas que han seguido esta transmisión. Un abrazo, Camila.